el tema de las 5 Cs del crédito, como primer tema de la asignatura de evaluación de créditos dirigido a los alumnos del diplomado en microfinanzas. Para empezar, podemos definir qué son las 5 Cs del crédito. Es una herramienta de análisis que utilizan las entidades de intermediación financiera para tomar decisiones sobre la otorgación o no de un crédito. Las 5 Cs del crédito son las siguientes. 1. El carácter. 2. La capacidad de pago. 3. El capital. 4. Colateral. 5. Condiciones del crédito. Ahora pasaremos a detallar una a una las variables de las 5 Cs. Inicialmente tenemos el carácter. El carácter se refiere a la voluntad de pago del prestatario y es una variable cualitativa que se puede medir de varias maneras. Por ejemplo, el oficial de crédito puede analizar los antecedentes crediticios, que son los buros de información que emiten diferentes entidades externas, como ser ASFI, Infocred, Infocenter y otros. Además, se puede verificar con proveedores y con el entorno del negocio, ¿no? Como ser vecinos y gente que trabaje, sus trabajadores del cliente y otras personas del entorno. Otra forma de verificar la voluntad de pago del cliente es verificando la veracidad de la información brindada por él mismo. Por ejemplo, se puede realizar nuevamente la verificación con el entorno del cliente, referenciándonos acerca de cómo es el comportamiento, ¿no? Con los vecinos del negocio, tanto los trabajadores, los clientes, los proveedores y gente que rodea al cliente. Además, se puede verificar la información mediante la visita in situ que se hace al negocio, ¿no? Porque inicialmente el cliente cuando va a solicitar un crédito nos da un pantallazo general de lo que es su negocio. Y cuando uno hace la visita como oficial de créditos, entonces puede verificar. También viendo la disponibilidad del cliente de dar la información, de facilitar documentación y otras formas que puede adquirir el oficial de crédito como experiencia durante los años y los casos que se le vayan presentando. Segundo, tenemos la capacidad de pago del cliente, que como su nombre lo indica, se refiere a la capacidad de pago que tiene para hacer frente al pago del futuro crédito. La capacidad de pago del cliente se determina mediante la construcción de los estados financieros que realiza el oficial de créditos. En microfinanzas, los clientes no generan los estados financieros debido a la informalidad de las actividades que realizan. Entonces, es el mismo oficial quien tiene que construirlos para que de esta manera pueda determinar la capacidad de pago, el patrimonio, ¿no? A través del estado de resultados, el balance general. Estos estados financieros se los construye con información que el mismo cliente nos puede brindar, ¿no? A través de una indagación en la visita in situ que se hace al negocio y al domicilio. Mediante esto, se puede validar la información que nos da el cliente, ¿no? Además, se hace cruces de variables para verificar que la información sea real y sea coherente con lo que nos está diciendo. Y además, nuevamente, las referencias del entorno. Entonces, todas estas variables que son el cruce de información, las referencias y la visita in situ son la base de los análisis de microfinanzas, de la evaluación de créditos de microfinanzas, ya que no se cuenta con respaldos formales como en la banca tradicional. Entonces, las microfinanzas son más que todo un tema de confianza y de saber manejar la información que nos brinda el cliente. La tercera variable es el capital, que se refiere al patrimonio del cliente. El patrimonio del cliente son los activos menos los pasivos que tiene, ¿no? Entonces, nuevamente a través de la formación de los estados financieros que tenemos, podemos determinar el patrimonio.
Y el patrimonio es una variable muy importante que nos sirve para determinar el nivel máximo de endeudamiento al que se puede someter el cliente, ya que si le damos un monto mayor a lo que es su patrimonio, estaríamos sobreendeudándole. También es una variable importante para hacer cruces de variables como ser la evolución patrimonial. La evolución patrimonial nos muestra cómo ha ido creciendo el negocio según las utilidades que ha ido generando año tras año, considerando si es que ha tenido la misma capacidad productiva. Entonces, según el tamaño del negocio, del patrimonio, podemos ver si las utilidades que nosotros hemos sacado determinando la capacidad de pago son coherentes, ¿no?, con el crecimiento del negocio, según el tiempo que haya transcurrido, ya sea desde la última evaluación o desde que se inició el negocio o desde que se genera con esa capacidad instalada, podemos ver que sea algo coherente. También nos da una pauta de cómo es la administración del negocio, si tal vez genera buenas utilidades, pero finalmente estas las puede estar invirtiendo en otro lado o puede estar gastando en otras cosas o tal vez se le ha presentado alguna enfermedad o alguna cosa. Entonces, todas esas cosas se puede indagar al cliente haciendo este análisis, ¿no? Para encontrar una capacidad de pago, un patrimonio que sea lo más real que se puede. Entonces, se tiene que hablar mucho con el cliente y plantearle todas las dudas que tengamos al respecto si algún dato no nos cuadra. La cuarta C es el colateral. El colateral se refiere a la garantía del crédito, ¿no? Estas garantías en los créditos normales son de diferentes tipos y para los microcréditos hay muchas más garantías que son las garantías no convencionales. Y en general, bueno, podemos decir que tenemos garantías hipotecarias, personales, las líquidas que son depósitos a plazo fijo, cajas de ahorro, pignoradas y otras, ¿no? También tenemos garantías prendarias sujetas y no sujetas a registro, garantía semoviente, que es el ganado, animales en los créditos agropecuarios, custodia de documentos, garantía quirografaria, que es a sola firma, garantía mancomunada, que se da cuando sacan en grupo, y hay otras garantías que son menos frecuentes. En las microfinanzas se pueden utilizar todas estas garantías, ¿no? Las convencionales y las no convencionales también, lo que cual facilita el acceso al crédito. Sin embargo, en cualquier crédito no debe considerarse la garantía como un elemento decisivo para la otorgación, ya que la garantía debe considerarse simplemente un mecanismo alternativo y extraordinario de recuperación del crédito. Como última C, tenemos las condiciones del crédito. Las condiciones del crédito son el monto, el plazo, la tasa y el destino. Estas condiciones son pactadas, ya sea entre el cliente y la institución o la institución en algunos casos las fija de acuerdo a sus políticas. Por ejemplo, el monto es solicitado por el cliente, pero tiene que demostrar, ¿no?, una coherencia con lo que es el tamaño del negocio. Por ejemplo, es lo que hablaba sobre el patrimonio, ya que no podemos darle un crédito muy grande a un negocio pequeño, ¿no?, que no tenga mucho patrimonio. Entonces, de acuerdo al patrimonio, se fija el monto máximo. También el monto del crédito depende del destino, ¿no?, que siempre tenga que ser favorable y coherente con lo que es el tamaño del negocio y para lo que se vaya a utilizar. Porque en algunos casos con montos muy altos y el destino no se justifica y puede invertirse en otras cosas y haber un desvío de fondos que es perjudicial para el cliente. Por otro lado, tenemos el plazo. En este caso, bueno, el cliente solicita el plazo que requiere, pero las instituciones financieras son las que definen el plazo según políticas, ¿no? Y esas políticas vienen desde la ASFI y también a nivel interno de cada institución financiera, según el tipo de crédito que se le dé y el monto del crédito, ¿no? Entonces, el plazo es definido más que todo por la institución financiera. La tasa
La tasa de interés es una variable que está definida 100% por el banco, ¿no? O por la institución financiera que otorga el crédito, ¿no? Esta tasa puede ser definida según el destino, según la actividad económica que se está financiando, según el plazo, según el monto y según el tipo de cliente. Entonces, todas estas variables influyen en la tasa de interés del crédito que se va a otorgar. Por otra parte, tenemos el destino, que también es una variable muy importante, ya que esta define las anteriores condiciones, ¿no? Como son en el monto, por ejemplo, el destino del crédito es muy importante para definir, por ejemplo, si es para capital de inversión, no se puede otorgar, hay que ver el destino, para qué se va a invertir. En algunos casos necesita un aporte propio el cliente, si es un monto considerable, ¿no? Y, por ejemplo, si es para compra de alguna maquinaria, ver en el impacto que va a tener esa maquinaria en el negocio, si es que le va a favorecer, si es que se justifica la compra de esa máquina para que se pueda pagar esa cuota, ya que todos los créditos tienen que tener un impacto, ¿no? Y se tiene que reflejar, tiene que haber una coherencia entre lo que se va a invertir que haga que el negocio mejore las condiciones, las utilidades, la capacidad productiva. Entonces, hay que hacer una relación, ¿no? Después, en el tema del, por ejemplo, ese es en el tema del activo fijo, en el capital de trabajo también, ¿no? Influye mucho la rotación de inventario, el monto de inventario que tenga en ese momento, si se justifica que incremente, cuánto van a incrementar sus ventas si se incrementa el inventario. Entonces hay que hacer un análisis profundo de lo que es el destino para evitar el desvío de fondos, que es un problema muy recurrente de los clientes que sacan para una cosa y después la utilizan en otra y eso va en perjuicio, ¿no? Del mismo cliente, porque ese dinero, si no se invierte, no está generando lo que se requiere para pagar el crédito, ¿no? Entonces, esas serían las 5 Cs del crédito, las cuales iremos profundizando. Posteriormente, una a una, iremos viendo más detalladamente, pero en general estos son los conceptos de las 5 Cs del crédito. Como a manera de conclusión, podemos decir que todas las variables son importantes para determinar si un crédito va o no va, pero es el oficial de crédito el primero y el más importante filtro para determinar esto, por lo que deben analizar una a una las variables para evitar que caigan en mora, ya que esto determina la calidad del trabajo de los oficiales. Si un cliente se vuelve moroso, es por gran parte porque no se ha hecho un buen análisis de toda la situación. Entonces, eso es un aspecto muy importante que se tome en cuenta en las instituciones financieras y generalmente afecta, ¿no? en la productividad, porque el cobrar la mora quita mucho tiempo, insumos, es un costo para el banco. Entonces, esto deteriora la imagen del oficial de créditos, por lo que es muy importante analizar todo esto. Un análisis que se haga a profundidad nos quitará 1 hora, 2 horas, pero eso nos evita una cobranza en un futuro que nos puede llevar meses, meses y más meses o tal vez años, ir a visitar al cliente, buscarlo, tratar de que pague y muchos dolores de cabeza que causa la mora. Entonces es mucho mejor hacer un análisis en profundidad y conocer bien al cliente, entender la actividad que realiza y así evitamos muchos dolores de cabeza. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.